Detrás del mundo infinito que es la mente del hombre, entre las estrellas que cubren el cielo o en el perfil gastado de las viejas piedras, existen verdades escondidas, otra realidad que apenas vemos. Buenas noches. Al tratar de temas de arqueología, sobre todo cuando se habla de Egipto, es inevitable pasar junto a las momias. A veces, al referirnos a algún tema de Egipto concretamente, las momias hacen una aparición fugaz. Nos referimos a ellas brevemente, pero en esos instantes, en esos momentos en los que la imagen de la momia ha aparecido en nuestro pensamiento o en la pantalla, deja como flotando un halo de misterio, una personalidad extraña, llena de múltiples sugerencias, que justifica, yo creo que totalmente, que dediquemos un programa a hablar de la momia. La momia, porque entraña dos aspectos muy importantes, muy interesantes dentro de la línea que seguimos en los temas que aquí desarrollamos. De una parte, entraña un significado cultural. Las civilizaciones desaparecidas se dedicaban, incluso la nuestra actual también, no tienen por qué ser solo las civilizaciones desaparecidas, nos dedicamos a momificar los cadáveres en ocasiones. Pero esto ha tenido una singular importancia en determinadas civilizaciones, como la de Egipto, como las incas, como muchas otras culturas americanas, al punto que el estudiar las técnicas de momificación han servido muchas veces para arrojar nueva luz sobre los conocimientos químicos y médicos que en aquellas civilizaciones, en aquellas culturas se poseían. La momia nos habla entonces de ese misterio que conlleva todo lo que ha desaparecido en esa oscura noche de los tiempos y de lo que apenas conocemos nada. Simboliza pues de una parte el misterio, pero de otra parte es como la encarnación de algo mucho más siniestro, de lo sobrenatural. La momia, que es o que simboliza el deseo del hombre por perdurar de alguna forma, por escapar en alguna jugada de la muerte, aunque sea ficticiamente, aunque no sea auténticamente, pero creerse al menos de alguna forma que se escapa de la muerte, es una personificación, es una representación de esa angustia, de ese deseo de sobrevivir y por lo tanto lleva consigo toda la angustia, toda la inseguridad que el hombre siente ante el fenómeno más trascendental e ineludible de su propia existencia, que es la muerte. Y es macabra porque al simbolizar todas estas cosas representa ante nuestros ojos la imagen de la misma muerte, algo siniestro contra la naturaleza, porque la momia permite llegar esos seres, esas personas que vivieron hace 4 o 5 mil años, llegar no vivas, pero sí corpóreas, hasta nuestra presencia, poderlas ver y poder tocarlas, poder ver y poder tocar algo que está muerto y que lleva miles de años muertos. Todas estas sugerencias explican, sin ningún esfuerzo, que la momia haya sido un personaje que habitualmente los escritores, los autores de cómics o los realizadores de cine hayan incorporado a ese vasto campo de personajes que componen el género del terror. La muerte es una etapa más, aparentemente la última. Sin embargo, solo es una transformación. Los elementos que temporalmente han permanecido unidos, permitiendo ese desequilibrio, esa mutación constante que es la vida, vuelven finalmente al reposo. Un reposo que es solo aparente,
ya que todos esos elementos químicos que integraban el cuerpo entran a formar parte de nuevo en otros seres vivos, en ese renacer constante que es la naturaleza. La unidad, ese conjunto de elementos orgánicos que constituyen la apariencia física de la persona, normalmente se rompe. Desaparecen músculos y tejidos, y de la apariencia física que tuvo la persona en vida no queda nada. No obstante, la naturaleza a veces trata de paliar esa destrucción, trata de dar una compensación al hombre y con frecuencia proporciona casos de momificación espontánea. Se podría decir más, se podría decir que en Egipto el proceso de la momificación se debe en gran parte a las condiciones del suelo y del clima, casi más diría yo que al esfuerzo de los embalsamadores. Los incas también lo sabían y confiaban más en el clima que en el tratamiento químico del cadáver, ya que se limitaban a la extracción de las vísceras, dejando al terreno, que es muy rico en sal, y al aire seco de la región, la tarea de momificar. Si el ambiente es cálido y seco y el terreno es arenoso, los tejidos del cadáver se desecan y la putrefacción no sigue adelante, quedando el cuerpo y la cara con su aspecto natural, aunque la piel se transforma en una especie de cuero seco y rígido. Pero volvamos a la momia egipcia. Deberíamos de comenzar por la etimología. La palabra momia deriva de un vocablo árabe, mumilla, que significa asfalto. Y está justificado el término porque el asfalto se empleaba a veces en demasiadas cantidades para los procesos de embalsamamiento y de momificación en Egipto. Sea como fuere, el término asfalto, el término mumilla, se asoció a todo el conjunto, al cadáver embalsamado. Y momias se empezaron a llamar desde hace un tiempo incalculable, pero el vocablo sin duda adquirió su enorme fuerza precisamente en el siglo XIX, cuando se puso de moda toda la egiptología. El asfalto, que como ustedes saben, en la antigüedad tenía fama de poseer virtudes curativas, de poseer alguna utilidad terapéutica, se puso también de moda en el siglo XIX. Y se dio la paradoja, se dio el caso anecdótico de que se empleaba como un medicamento reservado, por supuesto, para personas ricas, dado su enorme coste, unos polvos que, según los farmacéuticos de entonces, estaban obtenidos por la pulverización de las momias de los faraones. Es pues un siniestro medicamento. Para hablar de las momias egipcias deberíamos de plantearnos el porqué de esta necesidad. ¿Por qué el hombre de aquella época, por qué en la cultura egipcia existía como un deseo llevado hasta los últimos extremos por los faraones de que su cuerpo fuera momificado y permaneciera íntegro, permaneciera inaccesible a los saqueadores de una parte y a los elementos de otra? La explicación es sencilla. En toda la mitología que hay en torno a la muerte en Egipto, toda esa religión que entonces se había construido, una vez llegada la muerte, el alma, el espíritu de la persona realizaba un viaje que formaba parte de todo ese ciclo sobrenatural tremendamente complejo que está descrito en el Libro de los Muertos, pero en un momento determinado ese espíritu debía de volver a incorporarse con su cuerpo, debía de integrarse de nuevo a lo que había sido su envoltura física. ¿Cómo conseguir esto si el cuerpo, a esas alturas, pasados esos meses que el alma necesitaba de viaje espiritual, se habría destruido, se habría desintegrado por efecto de la putrefacción y de la disolución consiguiente? La única forma de evitarlo era por unos medios artificiales conseguir que ese cadáver, que ese cuerpo, permaneciera lo más íntegro posible. La técnica a emplear sigue siendo en gran parte un misterio.
Sin embargo, Herodoto, el historiador griego, que muchas veces nos solucionaba problemas referentes a la historia de Egipto, con esa versión de primera mano que él pudo recoger de algunos sacerdotes de las últimas dinastías, Heródoto nos explica por lo menos lo más importante, lo más esencial de esta técnica. Lo primero era extraer el cerebro, o parte del cerebro, mediante unos ganchos curvos, atravesando las fosas nasales, la lámina cribosa del etmoides, llegando al cerebro y sacando, no todo, puesto que no era posible con esa técnica, pero sí gran parte. Y se llenaba el resto con un líquido conservador. Para extraer las vísceras se practicaban 2 incisiones en las caderas con unos cuchillos etiópicos y se extraían las vísceras totalmente. Luego el interior, la cavidad que había quedado, se lavaba con vino de palma y después se rellenaba con mirra pulverizada y casia. Una vez hecho esto, se volvían a cerrar las incisiones y el cadáver, así preparado, se metía en un baño de agua con sal durante 70 días. Al cabo de este tiempo, el cadáver era sacado de ese baño especial, se vendaba cuidadosamente con multitud de vendajes de lino que estaban empapados en una sustancia, generalmente resina, que hacía de elemento impermeable y al mismo tiempo de elemento conservador. Después de esta preparación, el cadáver ya estaba en condiciones de ser introducido en el sarcófago. El objeto fúnebre, la momia, quedaba así protegido frente al paso de los siglos. Esta, por ejemplo, es la momia de la reina Isincobiu, que fue esposa de un faraón de la 21 dinastía. En una caja que había junto a ella, una caja de papiro, estaba también momificado todo un banquete para la momia real. Un banquete constituido por una pierna de cordero, otra de gacela, 2 gansos y una cabeza de ternera. Todo ello convenientemente momificado. La momificación, como ven, no alcanzaba solo a los personajes reales, sino que también servía para preparar un suculento banquete en ese largo periplo que tenía que emprender la momia real después de la muerte, dentro de todo ese complejo, esa compleja serie de ceremonias y de rituales que seguía el espíritu unido al cadáver. También se momificaban animales. Ya saben ustedes que, y está recogido en toda la iconografía de la cultura egipcia de entonces, había una serie de animales que eran considerados como sagrados. Por ejemplo, esta fotografía está representando al gato, que era un animal sagrado entonces, y al halcón, el halcón que personificaba a Horus, como ustedes también recuerdan. Y también momificaban los cocodrilos. Aquí ven ustedes 2 de ellos, uno envuelto en vendas y el otro que aparece sin vendaje. Pero lo importante para nosotros en la momificación, lo importante desde un punto de vista histórico, es que gracias a esta técnica nosotros podemos conocer en carne y hueso, por decirlo así, a aquellos personajes que influyeron de una forma decidida, unas veces, y en otras ocasiones de una forma anecdótica, nada más, como en el caso de Tutankamón, en la historia del pueblo egipcio. Personajes que hoy podemos presentarles a ustedes poco menos que como presentaríamos a un amigo, con su efigie auténtica. Este, por ejemplo, es Setos I, de la dinastía 19. Fue padre de Ramsés II. Es una de las momias mejor conservadas que se han encontrado. Su rostro ofrece además un aire de serenidad y de nobleza que el paso de los 3000 años que tiene esta momia ha respetado. Mucho más siniestro es el aspecto de esta otra momia. Es Tau Aquen III, de la dinastía 17. Todo el horror aparece reflejado en esos rasgos contraídos, en los que aparece una angustiosa agonía. El examen
anatómico, el examen forense de esta momia pudo hacer entender el porqué de ese aspecto tan desagradable, puesto que tenía no menos de 5 heridas entre hacha de combate y lanza. Con toda seguridad murió en el campo de batalla y lo embalsamaron muy precipitadamente. Un aspecto mucho menos desagradable es el que ofrece la princesa Sitanebasru, que fue en vida una sacerdotisa de Amón y que con toda probabilidad es una de las momias mejor conservadas. Fue estudiada por el anatomista Dr. Elliot Smith. Murió joven, probablemente bella, y sus facciones hablan de arrogancia, de sensualidad, facciones que hoy, con casi 3000 años encima, no son sino una siniestra caricatura. Esta otra serie de fotografías está recogida de un libro de Ceram y es interesante porque nos permite ver las distintas envolturas que protegían a la momia. En realidad no se trata de la momia de un personaje muy importante. Es Wat, uno de los administradores del canciller Mequeterre de la 11 dinastía, lo que le da una antigüedad, según la historia y la arqueología clásica, de unos 4000 años, probablemente son muchos años más. En esa primera foto se ve la momia tal como se encontró, envuelta con un gran lienzo, un lienzo descolorido y que en su principio era rojo. En las dos fotografías siguientes verán ustedes que gracias a los rayos X se pudo realizar, sin necesidad de destruir las vendas, el vendaje, una radiografía de la momia y comprobar así que ocultos bajo los vendajes había una serie de collares y una serie de joyas que, por supuesto, y sobre todo por interés arqueológico, obligaron a destruir ese vendaje para tener acceso a esos amuletos que tenían o que podían tener una gran importancia. Al quitar el lienzo más superficial, quedó al descubierto el pectoral, ustedes lo ven ahí, y la mascarilla de escayola de la momia. Después, en la siguiente fotografía, se ve ya la primera capa de vendas que fue tratada químicamente con resinas que tienen ese aspecto tan oscuro que ustedes ven ahí. Después de quitadas esas vendas, aparecieron los primeros collares. Ahí ven ustedes uno de ellos. Y finalmente, después de quitar esa capa de vendaje, apareció el cuerpo, es decir, las vendas más apretadas que estaban en íntimo contacto con el cuerpo, que envolvían directamente a la momia. En total, para preparar esta momia se utilizaron más de 400 metros cuadrados de lienzos. Todo este material, todas estas telas, toda esta técnica puesta al servicio de algo que la naturaleza hace a veces gratuitamente y con prodigalidad. Esta es la ciudad de Guanajuato, en México. Tiene unos 40.000 habitantes. Fue conquistada por Nuño Beltrán de Guzmán en 1529. Es una población pintoresca, con gran sabor colonial y célebre desde antiguo por sus ricas minas de plata. Sin embargo, el motivo para hablar hoy de Guanajuato es más extraño, más siniestro. Esta ciudad tiene uno de los museos más inquietantes del mundo. Un museo de momias que en la actualidad cuenta con unas 150 piezas. La momificación en esta región de México se produce de una forma espontánea y no suficientemente clara, ya que de dos cadáveres enterrados, uno junto al otro, es frecuente que uno de ellos se momifique y el otro no. Las momias que se contiene este museo son momias recientes. La más antigua tiene apenas 100 años. Y es esta proximidad en el tiempo, sus ropas similares a las nuestras de ahora, lo que las hace más siniestras. Son unas momias naturales, pero parecen gritar. Parecen lanzar alaridos sordos, lamentos de ultratumba que nadie oye.
pero que al espectador le resultan aún más estremecedores por su silencio. Parece como si las momias de Guanajuato simbolizaran cuanto de horrible y trágico tiene la imagen de la muerte para el hombre. Por todo esto, no es extraño que la momia haya tentado a los dibujantes de cómics y a los realizadores de cine, como les decía al principio, porque pocos personajes pueden expresar mejor todo el hermetismo que tiene la muerte, toda la tenebrosa distancia que separa lo vivo de lo que ya pertenece al reino de la muerte. Sobre el papel tintado de los cómics o en la pantalla de la mano del inefable Lon Chaney. La momificación es aparentemente una técnica perdida. En muchos sentidos lo es, puesto que a pesar de los análisis y distintas pruebas que se han realizado por anatomistas en las momias encontradas, no se ha podido saber exactamente la técnica que utilizaban los egipcios. Por eso, en ese sentido, la momificación, esa momificación clásica, está perdida. Pero en otros sentidos no está perdida, porque nosotros en la actualidad seguimos haciendo lo mismo que hacían los egipcios, lo mismo que hacían los incas, lo mismo que hacían multitud de pueblos de la antigüedad, porque en el fondo mantenemos más o menos disfrazados los mismos tabúes, los mismos miedos, las mismas angustias. La muerte nos sigue obsesionando, nos sigue asustando y tratamos de evitarla siempre que ello es posible y en último extremo de disfrazarla, de darle otra apariencia. Esto se utiliza sobre todo en Estados Unidos, donde la muerte ha llegado a ser una especie de macabro teatro en el que se trata a toda costa de que la muerte parezca cualquier cosa menos eso, menos lo que es, menos muerte. De todas formas, aquí, en nuestra civilización actual, en Estados Unidos sobre todo, y en cualquier otro pueblo, otra cultura desarrollada, hay la tendencia a que los personajes importantes o aquellos cuyo nivel económico se lo permiten, traten de permanecer de alguna forma. Se trate de que esos personajes perduren todo el tiempo posible. Y hoy se han desarrollado unas técnicas de embalsamamiento bastante complejas y al parecer con bastante buen resultado. Tendríamos que esperar cientos o miles de años, exhumar esos cadáveres y ver si realmente se han conservado como se conservan los egipcios o no se han conservado igual. Muchos de ustedes habrán sentido curiosidad por saber cómo se realizan esas técnicas. Vamos a tratar de describirles a ustedes la técnica que se utiliza actualmente para el embalsamamiento. Lo primero, como hacían los egipcios, es extraer parte del cerebro y si ello no es posible, y muchas veces no es necesario, a través de los orificios nasales llegar, perforando la lámina cribosa del etmoides, llegar a la cavidad craneal donde está alojado el cerebro e introducir, inyectar allí un líquido conservador. Líquido conservador que es muy importante. Ahora verán ustedes el esquema de su composición. Como ven, tiene un 40% de formol, un 10% de glicerina, un 3% de sulfato magnésico, un 1% de alcohol, un 3% de cloruro sódico y un 43% de agua. Este líquido conservador tiene que sustituir a la sangre que todavía hay en el cadáver. Para eso se practica una inyección a nivel de la arteria femoral o de la carótida o de la arteria asilar y al mismo tiempo se abre una gran vena para que toda la sangre vaya saliendo y vaya siendo sustituida por este líquido conservador. Líquido conservador que se va a introducir en toda la red vascular en 4 etapas, en 4 fases. Cada vez este líquido conservador va teniendo una proporción más intensa, va estando unos porcentajes más elevados para que gradualmente vaya habiendo una adaptación de los tejidos a esa sustancia. Se hace en 4 fases.
en 4 inyecciones. Y en el intervalo entre cada una de estas inyecciones, el cadáver se moja con esponjas empapadas en alcohol y se amasa para favorecer la penetración de ese líquido conservador en la profundidad de todos los tejidos. El contenido de las vísceras, el contenido del estómago, de los intestinos, se extrae mediante un trocar largo. Inmediatamente es introducido una solución de fenol en su interior para producir el efecto de la conservación de estas vísceras, que como ustedes saben son las más sensibles y donde primero se manifiestan los síntomas de la putrefacción. Para evitar el hundimiento de los ojos, en los globos oculares se inyecta una solución de glicerina que después al endurecerse va a permitir que el ojo no se arrugue, que el ojo no pierda su consistencia. Después de realizadas todas estas operaciones, el cuerpo es otra vez friccionado abundantemente con líquido conservador y finalmente, exactamente igual que hacían los egipcios, se le van aplicando unas vendas de tela fina bastante apretadas y que están empapadas en una sustancia por una parte pegajosa que va a permitir una impermeabilización y por otra parte también con una sustancia conservadora. Se dejan al descubierto las manos y la cara para que el cuerpo así preparado pueda ser visto por los familiares. Como ustedes ven, toda una técnica, todo un derroche de técnica que al igual que los egipcios no lleva nada más que a un fin: tratar de engañar no a la muerte, lamentablemente a ella no se la puede engañar, tratar de engañarnos a nosotros mismos y conseguir esa imagen, esa especie de caricatura de un cuerpo muerto manteniendo la apariencia de la vida, como si de alguna forma, al conservar lo más íntegro posible ese sustrato físico, ese sostén físico que es el cuerpo, mantuviéramos también toda nuestra personalidad y nuestra propia identidad. Como es lógico, de mantenerse nuestra personalidad es, por supuesto, por otros medios. Pero hemos llegado a convertir de esta forma, igual que hicieron los egipcios sin proponérselo, a la muerte, a nuestra angustia, a nuestro sentimiento de inferioridad, de impotencia frente a un fenómeno como es el de la muerte, y realizar estos macabros experimentos, realizar estas momias, hemos conseguido simbolizar en ellas, simbolizar en las momias, no nuestro triunfo sobre la muerte, sino una especie de engendro monstruoso, siniestro, que se vuelve hacia nosotros no como una esperanza, sino como una amenaza.